uso del ordenador ha cambiado nuestra vida. Podríamos decir que tanto como el fuego o la rueda. Tanto es así que la invención y desarrollo de estas máquinas se divide en grandes generaciones. Hoy veremos cómo fue la primera generación de las computadoras. Piensa que lo que para ti ahora es un elemento más de tu habitación, hace unas pocas décadas fue un descubrimiento que cambió la forma de trabajar y de vivir, llegando a ofrecernos unas incontables e incorregibles comodidades que nadie quiere sacrificar. Por ello, merece especial interés la historia de la computadora, y en esta ocasión te contaremos cómo empieza haciéndote saber en qué consistió esta primera etapa, cómo se desarrolló y cuáles fueron las personalidades y, por supuesto, las máquinas más destacadas. Pese a que el origen de las computadoras no se concebió como tal hasta el siglo XX, ya se habían formulado en el siglo XIX la idea de un mecanismo que fuera capaz de procesar miles de operaciones de cálculo y tabulación de manera más rápida y efectiva que un ser humano. Es así como Charles Babbage, matemático británico, que por aquel entonces diseñó una calculadora mecánica, un complejo sistema de cómputo capaz de calcular por el sistema de diferencias, se imagina una idea de lo que vendría a ser las computadoras modernas de hoy en día. Máquinas capaces de procesar información mucho más rápido y sin margen de error que un ser humano. Su sueño de crear una máquina que facilitara los cálculos logarítmicos se vería frustrado por la falta de apoyo monetario que recibiría, quedando solo como la ilusión de lo que algún día serían los primeros ordenadores. Alan Turing, nacido en Inglaterra el 23 de junio de 1912, fue un matemático, biólogo, criptógrafo e informático teórico que hoy en día es conocido como el hombre que descifró el código Enigma y como uno de los padres de las computadoras modernas. Es en plena Segunda Guerra Mundial, en el que ayudaría, según se estima, a acortar la guerra unos 2 o 4 años, descifrando los códigos nazis, en especial los de una máquina llamada Enigma, usando un prototipo de un dispositivo electromecánico que buscaba la configuración de los rotores de la máquina alemana. A este dispositivo también se le llamó Bombe, y tras la guerra sería perfeccionada y producida en más de 200 copias. Las computadoras de aquel entonces resolvían problemas específicos, muy predeterminados, pero Turing creía que podrían resolver cualquier problema siempre que éste se pudiera traducir en operaciones matemáticas y luego pasarlos a expresiones binarias. Es por eso que tras la guerra, Turing se dedicaría a crear uno de los primeros ordenadores digitales programables que servía para más cosas que las antiguas máquinas, simplemente con programarlo para ello. Continuaría con sus proyectos después de la guerra, hasta que a este se le sometería a un tratamiento químico en vez de ir a la cárcel bajo la acusación de sodomía, un tratamiento que se le aplicó a más de 60.000 homosexuales de aquella época. 2 años después de iniciar su castración química, Alan prefirió quitarse la vida el 7 de julio de 1954. Las computadoras desde la época de Turing han multiplicado su potencia el doble por cada año, y según Turing, este estaba convencido de que algún día estas podrían llegar a pensar como un ser humano. Las computadoras de la primera generación llamaban mucho la atención por lo que ocupaban y empleaban válvulas de vacío para hacer cálculos. Esto quiere decir que ocupaban mucho espacio y pesaban mucho. También hacían una gran cantidad de uso de la energía para que se pudieran emplear. Además, eran bastante complejas de programar, por lo cual se necesitaba a alguien altamente calificado. Las computadoras de la primera generación surgieron en 1946, pero 10 años antes, el ingeniero alemán Konrad Zuse creó la Z1, la cual fue la primera computadora mecánica programable de la historia. Esta fue creada en Berlín entre 1936 y 1938. Era una calculadora de acción binaria que leía instrucciones de cintas perforadas. Podía sumar, restar, dividir y hasta multiplicar 22 bits, que son 7 cifras. Esta computadora pesaba casi 1 tonelada. Estaba formada por cerca de 20.000 piezas, ya que la mayor parte de las características que tienen actualmente las computadoras, esta la poseía. Sus funciones eran limitadas, pero representó un gran avance para esa época. Lastimosamente, la computadora fue destruida tras el bombardeo a Berlín en 1943. La ENIAC fue la computadora construida por John Moseley y John Presper, ambos estadounidenses, en la Universidad de Pensilvania. Suele generalmente se indicar a esta como la primera de la historia, pero ese mérito se la debe a la del ingeniero alemán.
Esta era capaz de resolver 5000 sumas o 300 multiplicaciones en un segundo. Esta también poseía 18.000 válvulas de vacío, consumía 160 kilovatios de potencia y pesaba 27 toneladas. La ENIAC fue la computadora construida por John Moseley y John Presper, ambos estadounidenses, en la Universidad de Pensilvania. Suele generalmente se indicar a esta como la primera de la historia, pero ese mérito se la debe a la del ingeniero alemán. Esta era capaz de resolver 5000 sumas o 300 multiplicaciones en un segundo. Esta también poseía 18.000 válvulas de vacío, consumía 160 kilovatios de potencia y pesaba 27 toneladas. También tuvimos otras como la Colossus, la cual se utilizó para poder descifrar los mensajes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fue fabricada y desarrollada por Inglaterra en 1944. Características de la primera generación de computadoras. A diferencia de la actualidad, la modernización de las computadoras no existía. Estos aparatos que hoy lo podemos trasladar de un lugar a otro por el tamaño, en otra época se necesitaba un cuarto completo para poder tenerlas. Las características de esa primera generación de computadoras son: tubos de vacío. Estas primeras computadoras usaban una tecnología que consistía en los tubos al vacío, los que fueron famosos por haber posibilitado el desarrollo de la electrónica hacia la mitad del siglo XX. Por esta razón, los ordenadores eran desarrollados con válvulas electrónicas de vacío, lo que hacían que estos fueran sumamente grandes, pesados y generaran mucho calor. Electrónica de válvulas. Estos ordenadores estaban construidos con electrónica de válvulas. Esto significa que se programaban en lenguaje de la máquina. Cabe explicar que este era un lenguaje más simple, en el cual se podían especificar un programa. Programas que deben escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. Tamaño enorme. Otra de las características de la primera generación de computadoras es que gozaban de un gran tamaño, porque no poseían un sistema operativo, sino que tenían una tarjeta perforada para almacenar toda la información. Un ejemplo era la ENIAC, considerada por muchos como la primera computadora digital electrónica en la historia, que curiosamente ocupaba todo un sótano en la universidad y eran bastante costosas. Las memorias estaban construidas con finos tubos de mercurio líquido y tambores magnéticos. Prácticamente el almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura y escritura colocaba marcas magnéticas. Máquinas de cálculo. Se dice que en esta etapa se inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas, y aquí es que le empiezan a llamar computador. En ese sentido, con estos ordenadores se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. Procesador lento. En las partes móviles de estos equipos había inercia. Eso significa que la rapidez del procesador era limitada. Además de que según datos históricos, los movimientos de datos eran por medios mecánicos, engranajes y palancas, resultando un proceso incómodo y no confiable. Hoy en día existen procesadores capaces de movilizar a una gran velocidad programas de gran ocupación de memoria en el disco duro. ¿Cómo era el software de la primera generación? Para programar las primeras computadoras se les daba la instrucción en un lenguaje que éstas pudieran entender, el cual era el lenguaje binario de máquina. Cualquier instrucción en este lenguaje se da en forma de secuencia, de 1 y 0, o a través de señales eléctricas de encendido y apagado. Escribir programas en lenguaje de máquina era muy complicado, por lo cual era realizado por expertos. Todas las instrucciones y datos se enviaban a la máquina de forma numérica binaria. El símbolo 1 representa la presencia de un pulso eléctrico y el 0 representa la ausencia del pulso eléctrico. Estas máquinas estaban destinadas a operaciones de bajo nivel. Los sistemas solo podían resolver un problema a la vez. No existía el lenguaje ensamblador ni tampoco el software del sistema operativo. Por lo tanto, la interfaz con las computadoras de primera generación se realizaba mediante
los paneles de conexión y el lenguaje de máquina. Problemática de algunos ordenadores. La primera generación de computadoras se basa en lenguaje máquina para realizar operaciones y solo podían resolver un tiempo a la vez. La operación de estos equipos eran de alto costo y adicionalmente consumían gran cantidad de electricidad. También generaban mucho calor, la cual era la causa del mal funcionamiento. En la Z1 no era fiable en las operaciones por una mala sincronización debido a las tensiones internas y externas en las piezas mecánicas. La problemática del Z2 fue debido a la escasez de material y advenimiento de la guerra, que se fue imposible construir con válvulas termoiónicas, por lo que comenzó en su proyecto utilizando relevadores electromagnéticos. Por último, la ENIAC. Algunos expertos predijeron que las válvulas se estropearían con tanta frecuencia que la máquina nunca llegaría a ser útil. Esta predicción llegó a ser parcialmente correcta. Varias válvulas se fundían casi todos los días, dejando al ENIAC inoperante. Antes de iniciar con la definición de por qué fueron creadas las computadoras y para qué, no está de más dar un pequeño concepto de qué son las computadoras como tal. Ya una vez teniendo en cuenta este concepto, ahora vamos con el por qué y para qué fueron creadas las computadoras. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron computadoras analógicas mecánicas orientadas a aplicaciones militares y durante la misma época se desarrolló la primera computadora digital que se llamó ENIAC. Ella ocupaba un enorme espacio y consumía grandes cantidades de energía que equivalen al consumo de cientos de computadoras actuales o PC. Los primeros computadores digitales de gran tamaño y coste se utilizaban principalmente para hacer cálculos científicos. ENIAC se creó con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de Estados Unidos. El CSIRAC, el primer computador australiano, permitió evaluar patrones de precipitaciones para un gran proyecto de generación hidroeléctrica. La computadora, también denominada computador u ordenador, es una máquina electrónica digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades de salida. Una computadora está formada por numerosos circuitos integrados y varios componentes de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa o software. Principalmente las primeras computadoras fueron creadas para uso militar, tratando de saciar la necesidad de la comunicación codificada, haciendo esta indescifrable para el enemigo. Las primeras computadoras no son nada parecidas a las que poseemos hoy en día, debido a que eran más grandes, más pesadas y con menor capacidad. Es por ello que hoy veremos ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas de la primera generación de las computadoras. Realizaban cálculos complejos y extremadamente largos. También suponían un gran avance científico, además que podías interconectar computadoras. Y bueno, las desventajas de la primera generación de las computadoras es que eran sumamente costosas, eran muy pesadas, ocupaban muchísimo espacio y no eran intuitivas para su uso.